Saludos amigos, bienvenidos a Entre Líneas Podcast. En esta ocasión pues nos acompaña uno de los mejores abogados penalistas que tiene la República Dominicana. Es una persona que ha venido contribuyendo en el ámbito jurídico en la República Dominicana y es imposible no consultar con él ante cualquier escenario, cualquier caso. No importa el nivel en el que se desarrolle en la República Dominicana, que no sea a través de nuestro querido amigo Valentín Medrano, el cual yo espero no verme envuelto en ningún caso concerniente a la justicia, pero si algún día me veo envuelto, bueno, pues ya yo tengo el gallito de pelea que va a echar el pleito por mí. Aquí está mi querido amigo Valentín Medrano, bienvenido a Entre Líneas Podcast. En esta ocasión... Incluye aplausos. Claro, en esta ocasión nos acompaña nuestra querida amiga y bella dama Raquel Awilda González. Ay, papá. Raquel Awilda, que, bueno, saludo primero, muchas gracias por la oportunidad. Yo sé que, no sé si Awilda tenía uno de esos introitos que la caracteriza. No, salude. ¿Algo que agregar? Okay. Salude. No, agradecer la oportunidad y decir que me siento muy bien entre entrañables amigos. Ella... La joven a mi siniestra, siniestra, es una persona a la que yo conozco hace mucho tiempo, con un trabajo arduo profesionalmente, desde las calles, haciendo un aporte significativo a la sociedad dominicana. Entonces me sentí muy bien de encontrarla aquí. Kaiser, pues la gente se equivoca, ¿tú entiendes? Porque Kaiser es un título casi militar y político en Alemania. A Hitler le decían el Kaiser, pero no es Kaiser, sino Heiser. Es un amigo que yo conozco hace muchos años. Quiero decirlo aquí desde niño y siendo muy niño, nosotros, los amigos de él, amigos por ejemplo como el magistrado de Olivares, que es una especie de sombrilla, de amparador y de propulsor de Heiser, vimos en él desde muy niño esa proyectiva, esa proyección a futuro, esa capacidad, esos dones con que fue dotado. Y me siento muy orgulloso de lo que ha logrado y me siento muy a gusto con cualquier palabra que le exprese respecto de mí. Yo la suscribo, pero sin embargo, las exacerbaciones son parte del cariño. Es decirte que si el epíteto es muy positivo, tranquilo, que es un asunto de cariño, de cariño ancestral. Bueno, ya con esas palabras, ya, como dicen por ahí, no hay más nada que agregar, magistrado. Y mi querido Valentín, entrando rápidamente, últimamente he estado muy en la palestra, temas concernientes a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, unas declaraciones que recientemente también dio el director de la policía. Todo esto viene arrastrándose desde diciembre, básicamente con unos temas de incautaciones de bocina. Ahora vimos un incidente con una limitación al horario de una barbería, que luego el presidente dijo que dudaba que ellos hayan dicho eso. Luego Farideh se retractó. Hoy vimos en la prensa que los diputados de la Fuerza del Pueblo y del PLD ahora solicitaron una interpelación. ¿Cuáles son las consecuencias legales que, por ejemplo, pudiera estar amparándose el Ministerio Público o en este caso la policía para estar haciendo este tipo de incautaciones, por ejemplo, de bocina, llámense en su casa, llámense en su vehículo? ¿Es legal esto? Bueno, siempre que usted esté no proscribiendo la ley, todo cuanto se hace en términos de conculcaciones de garantías de derechos es ilegal. Es improcedente y es arbitrario. Siempre que usted no esté definiendo en su conducta una norma proscriptiva, siempre que usted no esté violentando la ley y los reglamentos, cualquier acción llevada a efecto tendente a afectar lo que es el ejercicio de un derecho o lo que es la vivilidad pura y simplemente, lo que es el existir pura y simplemente de la persona,
es un acto arbitrario. Ahora, ¿por qué lo digo así? Y parece como confuso. ¿Qué ocurre? De la forma en que se han estado llevando propiedades privadas, porque las bocinas son propiedades privadas. Sí. La simple tenencia de una bocina, no implica, no define en una conducta una norma proscriptiva. Por ejemplo, hay delitos de tenencia. Usted tiene en su haber drogas narcóticas por la condición prohibitiva de la tenencia, eso define por sí solo un delito. Usted tiene un arma de fuego ilegal, esa tenencia define por sí solo una violación a la norma. Ahora, usted tiene una bocina, la bocina es de fabricación lícita. Sí. Entonces, la simple tenencia de una bocina no define un delito. Ahora, ¿qué ocurre? Hay ciertos decibeles y ciertas modificaciones que se le pueden hacer a un producto originario que la ley de medio ambiente y sus modificaciones definen como proscriptivos. Obviamente que yo he dicho para mis adentros, y ahora un poquito con personas amigas así, lo puedo decir, lo puedo exteriorizar. Yo siempre he dicho que nosotros no podemos vivir en una nación sobre la base del miedo, porque ninguna sociedad se desarrolla basada en el miedo. Y el único miedo que usted debe tener es el miedo a proscribir la norma. Pero no es que usted tenga una espada de Damocles sobre su cabeza, que le estén diciendo siempre que el quinto espacio intercostal izquierdo del infierno o una de las calderas del infierno, usted está destinado a ella y ande, por ejemplo, las autoridades al acecho de las personas. Valentín, con este tema de las bocinas se cuestiona mucho que cuando le incautan las bocinas al ciudadano, por ejemplo, no le dan ni un papelito. Ahí que voy. Justamente. O sea, ¿cómo se recupera por esas eso, bocinas que son caras, además? Mire, Wilda, usted lo sabe porque usted tuvo mucho tiempo trabajando y cuestionando los procedimientos que se hacían a nivel institucional de las autoridades de persecución penal, llámese policía y Ministerio Público. Sí. Lo primero es que el artículo 139 del Código Procesal Penal, y esto usted lo va a unir al artículo 26, 166 y siguiente de la normativa procesal penal. El 139 le dice a usted que toda diligencia llevada a efecto por las autoridades se asienta en un acta. Sí. Pero esa acta, ¿para qué sirve? Primero sirve para saber si hay legalidad en la actuación de la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de arrestos, artículos 224 y 225, dos tipos de arrestos. Uno se da en flagrante delito y el otro se da por orden judicial. En el acta tiene que decir si usted está actuando ante una investigación ya iniciada, que por vía de consecuencia obliga a la expedición de autorización por un órgano jurisdiccional competente. En esa acta. Debe decir esa acta, si fue un asunto fortuito o un operativo, como le llaman ellos, que dicho sea de paso, los operativos están remitidos al artículo 183 y 84 de la normativa procesal penal, que te dicen a ti que para llevar operativo tú tienes que informar al Ministerio Público. Es más, cualquier acción en ese sentido, que son cacheos públicos que tú das, cacheo significa sevicias, cacheos son esas revisiones que tú das de forma colectiva, por ejemplo, que se ponen en una esquina y a todo el que pasa por ahí lo revisan, eso necesita estar supervisado por el Ministerio Público. O sea que para el Ministerio Público y la Policía Nacional hacer un tipo de operativo de incautación de bocina en cualquier comercio tiene que tener informado al Ministerio Público. Pero vamos a diferenciar primero el lugar, porque no es lo mismo un lugar público que un lugar de acceso al público que un lugar privado. Sí. Porque tú pudieras también estar violentando la norma por la cantidad de decibeles, los altos decibeles en tu hogar. Claro. Ahora, lo que yo digo es... ¿Y cómo ellos lo miden eso? Hay un aparato que sirve, se llama decibelímetro. Pero lo utilizan siempre ellos. Lo utilizan a veces, incluso en el acta, si a ti tú transgredes la ley, el acta tiene que decir a qué niveles. Exactamente. A qué niveles.
y quién utilizó el decibelímetro y quién lo calibró. Todo eso tiene que decirlo. El tema, Valentín, que es no la usan. Sí, y que aquí cualquier patrulla hace vamos a decir, el operativo antirruido. Y se supone que hay un equipo antirruido específicamente para eso. Que tiene que Entonces, estar... Que tiene aquí que va estar pasando una patrulla por la calle, por ejemplo, y hay un grupo de personas tomando en un colmado y ellos dicen que el volumen está muy alto y le incautan la se da cualquier denuncia y ellos llegan al lugar, informan que recibieron una denuncia, que la música está muy alta y ante esa situación entonces proceden a la incautación. Ahora, no se da el tema de la entrega del acta, no se da el tema de utilizar el equipo para medir los decibeles. Entonces se está en una franca violación a la ley. Pero claro, yo te quiero retratar lo siguiente. Mira, lo primero es que nosotros como sociedad no podemos estar al abrigo ni bajo protectorado y al margen del régimen de consecuencias para el que cometa delitos, cual que sea el delito. Porque nosotros tenemos el derecho, el legítimo derecho como sociedad, de oponernos a que una cosa, cualquier acción, no constituya un delito y decir, oponernos, no, eso no lo califique como delito. Supongamos, ¿verdad? Pero ya si está en una ley y dice que es un delito, nosotros tenemos que acatar eso y no ajustar nuestra conducta a esa norma proscriptiva. Ahora, de la misma forma que nosotros tenemos que cumplir con la norma, tiene la autoridad que cumplir con la ley procesal y con los límites constitucionales. Porque todo eso, si se ha hecho así, se ha hecho en contrapelo con la ley. Porque esa acta, que es necesaria, es obligatoria, el artículo 139 lo dice y no hace excepción. O sea, tú encontraste a una persona que presume que ha cometido un delito. Primero, el delito es flagrante. Para tú estar autorizado a accionar, el delito es flagrante. ¿Sí o no? Y si no es flagrante, tú necesitas una orden de un órgano jurisdiccional competente. Y si tú tienes que entrar a un lugar privado, tú necesitas una orden de allanamiento. Ok, ya abigarrado de esas ordenanzas, vamos a decir, de esas autorizaciones legales, de conformidad con la Constitución y con la ley, tú puedes operar. Pero tú tienes la obligación de hacer asentar en un acta todo cuanto ocurre, incluyendo cuando te vas a llevar una bocina, por ejemplo, tú tienes que individualizar esa bocina, porque tú estás afectando varios derechos, entre ellos el derecho de propiedad. Y la Constitución de la República dice cuando una persona puede ser desapropiada. Y no es en el caso, por ejemplo, del ajuste de una conducta a una norma prescriptiva como esa. Y ha estado ocurriendo que en la Policía Nacional, en algunos despachos de lo que tiene que ver con el asunto de la persecución de este tipo de presuntas infracciones, está llena de bocinas. Es más, se reparten las bocinas. Sí. Se reparten las bocinas. Bueno. Entonces, eso no les dable a nadie. Pero yo quiero decirte algo. Yo sé que tú tienes una pregunta ahí en el tintero. Pero yo quiero decirle a ustedes algo. Que creo que comencé un programa hace unos días diciéndolo. Y yo quiero recalcarlo. Quiero remacharlo. Quiero que se entienda para que se aprenda. Por lo regular, el ejercicio de la autoridad, por falta de la debida humildad, de la debida comprensión de los acontecimientos, por falta de una formación debida, porque yo creo que hay un dejo de falta de formación en ese sentido, pero por lo regular, el ejercicio de toda autoridad conlleva una actitud sádica, deviene en sadismo, en abuso, en arbitrariedad, y usted tiene que luchar contra eso. Usted como ciudadano que ya el excelentísimo señor presidente dispuso que usted jurara por una posición pública de poder, o usted que lo obtuvo a través de un ánfora de elecciones, usted tiene que hacer un esfuerzo grande para no constituirse un arbitrario, un abusador de los derechos. Entonces ahí mismo, donde Valentín, hemos visto a la ministra, amparado en eso que tú acabas de decir, dado ese sagrado juramento que ella hace. Entonces, cuando se le cuestiona este tipo de comportamiento, amparado en precisamente aquellos argumentos jurídicos que usted acaba de expresar aquí, como la violación al artículo 139 del Código Penal, ¿verdad? Entre otros aspectos. 139, 26, 166, 167, 168, hasta el 183. Y usted sabe entonces cuál es la respuesta que ha dado en varias ocasiones la ministra Raful
que rueden. Que ella no acepta chantaje, que eso es una manipulación, que ella va a continuar haciendo lo que haya que hacer y el que no esté de acuerdo con eso, que rueden. Todo funcionario está obligado a prestar a la ciudadanía explicaciones de las razones de sus actuaciones y el porqué y de sus actuaciones de por sí. O sea, yo he actuado así, sí, está bien, ok. ¿Y por qué usted hizo eso? Esa es una obligación que usted tiene, una obligación de transparencia, una obligación de informar. Tú sabes que hay una ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública, pero en el caso de los funcionarios es que ellos están obligados a decirle a la ciudadanía, en el caso de que se les requiera, la razón de ser de las actuaciones que ellos llevan a efecto. Todo funcionario. Y otra cosa es que el funcionario público no puede pretender que él no puede ser cuestionado. Pero aparte de que no puede ser cuestionado, no puede pretender que en él se asienta una autoridad que no pueda ser de alguna forma trastocada. Porque los límites a la autoridad están dados en la ley, pero también en la República Dominicana, hace un tiempo por acá, tendiendo a la prosecución de un estadio de derecho, un estadio situacional. De hecho, en la interrelación de la ciudadanía con respecto a la administración pública, se dieron una serie de leyes para limitar el exceso de poder. Por eso tú ves que en la Policía Nacional y en la administración pública, la palabra nueva es desvincular, desvinculan personas. Y cuando lo hacen en contrapelo con el procedimiento requerido para tal finalidad, entonces, a través de procedimientos jurídicos, bien sea en sede administrativa, bien sea en la sede jurisdiccional, se le ha podido torcer el brazo al funcionario, porque el funcionario no está para hacer lo que le dé su gana. Y lo más importante, para que ustedes entiendan, miren, nosotros constitucionalmente tenemos prerrogativas, tenemos derechos como ciudadanos. Y uno de los derechos que de alguna forma es transversal al ejercicio de todos los demás derechos, al goce y disfrute de los demás derechos, ese es el establecido en el artículo 40, numeral 15 de la Constitución, que te dice que todo aquello que no está prohibido por una ley te es permitido como ciudadano. Pero en contraposición con ello, para el funcionario público funciona diferente, porque el límite, pero también el aupador de las acciones del funcionario público es la ley, porque ese artículo funciona en contrapelo con el funcionario en tal sentido. Todo aquello que una ley no le autoriza a un funcionario le está prohibido. Oye, ¿cómo es el asunto? Porque el funcionario no tiene como funcionario prerrogativas ni derechos. El funcionario tiene potestades y facultades. ¿Y quién otorga las facultades y las potestades? La Constitución y las leyes. Por eso que una ley le dice al presidente de la República, una Constitución, en la Constitución, que es la ley de ley, en el 128, mire, usted como jefe de gobierno puede hacer esto, esto, esto y esto. Usted como jefe de Estado puede hacer esto, esto y esto. Usted como jefe de Estado y de gobierno puede hacer esto y esto y esto. Y al congresista le dice, usted puede hacer esto. Y al ministro le dice, usted puede hacer esto. Y lejos de ahí, fuera de esa esfera, fuera de esa acta de nacimiento del ejercicio de la autoridad, no puede hacer absolutamente nada. ¿Me entiendes? Entonces, porque la tendencia es a empoderar al ciudadano. Y eso de decirle a un ciudadano rueden es despectivo. A quien sea que usted diga ruede de ahí, eso es despectivo. Y viene dado a una persona que no está en su formación ese tipo de comportamiento, pues Faride es bien formada, muy bien formada. Señores, hija de un poeta. Colega suyo. Sí, colega mía, y ejercíamos juntos. Y debo decir que es mi amiga. La quiero profundamente. Debo decirlo aquí, aunque no le he podido felicitar todavía por su designación como ministra. Yo creo que perdí a mi amiga cuando era senadora, porque me he hartado, escúcheme la expresión, de procurar felicitarla por su escogencia ante ese importantísimo ministerio y no he podido conseguirla. Pero yo creo que a veces, mira,
Debo citar al expresidente Danilo Medina en esto. Una entrevista, su única entrevista en los últimos 8 años, que lo dio en un programa de radio que ustedes conocen. Debo citarlo porque me gustó algo que él dijo y yo me puse como en esa sintonía. Uno hace sustituciones hipotéticas. Y se ven acá, si yo estoy en tal o cual posición, ¿cómo yo actuaría? Eso lo hacían muchos los romanos. Para entender el delito. Sustituía a un hombre normalmente prudente, lo ponían en sustitución de la persona que se presumía que había cometido el hecho que se entendía como proscriptivo de la norma, para saber si ésta actúa de forma igualitaria. Entonces, en el caso de Danilo Heiser, sí, él decía en un momento, mira, cuando yo iba a la visita por sorpresa, yo procuraba ir solo, sin prensa, porque la gente cuando ve una cámara, habla para la cámara y no habla necesariamente para los demás porque se transforma. Entonces a veces te sacan de contexto, a veces tú dices algo como que no querías decirlo, porque hablaste para la cámara, ¿no entiendes? Y entonces tú tienes el derecho a ser reflexivo, y el derecho a ser autocrítico, el derecho a tú autoenmendarte la plana y decir, no, espérate, yo me equivoqué, porque el problema con este país es que nadie quiere reconocer que se equivoca, claro. Nadie quiere reconocer que ha podido cometer un yerro y nosotros somos hijos de los errores. Sí, mire, en definitiva, el trabajo que está haciendo la nueva ministra de Interior y Policía es excesivo, o sea, ¿se están cometiendo excesos en su gestión o se está cumpliendo más la ley? Nosotros somos un país que hay que sofrenarlo, sobre todo a la autoridad, porque la tendencia siempre ha sido al exceso. Si usted me pregunta si nosotros estamos aplicando correctamente bien las directrices institucionales y legales, yo le diría que no. Hay un dejo de arbitrariedad. Eso es dable, eso no es nuevo, lo primero, eso no es nuevo. Ahora, el tema es que nosotros estamos en expectativa de que eso no ocurriría más. Pero nosotros tenemos situaciones en los barrios que por lo regular la prensa no se interesa en tratarlos. Ahora cuando yo venía para acá me estaban hablando de cómo la sucesión en el micromundo no organizado todavía, en ese mundo del microtráfico, cómo se suceden las pequeñas jefaturas que hay. Los pequeños puntos. Por ejemplo, cómo se toman, cómo se transforman, cómo se agrandan algunos emporios de las malas artes. Y ahí hay muchos muertos. Sí. Muchos muertos. Y nadie le da cobertura a eso. Y con participación de agentes policiales. Y me venían diciendo ahora, yo no sé si es cierto, porque ese no es mi mundo, ni el tuyo, ni el suyo. Y tal vez nosotros incluso no somos empáticos con la información y somos apáticos a saber lo que está ocurriendo. Es más, quizás nos duele, quizás queremos ver hacia otro lado porque hay mucha pudredumbre existencial en ese mundo. Pero me dice la persona que venía hablando conmigo, bueno, no van a saber, ¿verdad? Por la hora no van a saber, no vayan a intervenir en el teléfono y ver el intercambio, pero me dice que hay puntos de policías, oficiales de policía que tienen puntos en barrios. Yo espero que eso sea falso. Yo espero que sea falso, porque ya entonces estaríamos hablando de que hemos llegado a un estadio situacional tal, porque sí sabemos los que interactuamos, por desgracia, los que tomamos contactos, los que en algún momento tomamos conocimiento de ese inframundo, sabemos que la gente normaliza ese tipo de actividad. Y para una madre, yo recuerdo que tenía un caso en San Francisco de Macorís, donde hubo una interceptación telefónica a una persona que estaba siendo investigada por un homicidio. Y en esa conversación telefónica, él le decía a una esposa de él, estoy trabajando. ¿Cómo hace? ¿Dónde está? Estoy aquí en el punto. 8 horas de trabajo. Punto. Sí, en el punto y mencionaba el nombre de la persona que en el punto de fulano. ¿Y qué tú haces ahí? Yo estoy trabajando aquí. Ok, ¿y a qué hora tú sales? Así, como si fuera una empresa donde tú vas y ponchas.
Tú vas a Poncha y tú vas a trabajar 8 horas como si fuera legal, como si fuera normal. Y eso lo han normalizado. Bueno, yo te digo, yo fui testigo de excepción por vía de interceptación de llamada telefónica de esa realidad. Entonces, si eso ha estado ocurriendo y tú puedes ir, por ejemplo, a una esquina donde tú sepas, porque también yo nunca he sabido cómo que las autoridades pueden decir que tenemos 25.000 puntos. ¿Cómo usted sabe que tenemos 25.000 puntos y usted es la autoridad que tiene que proscribir eso? Y usted, en lugar de cuantificarlo, usted de cuantificarlo, no busca una medida para mitigar ese tipo de acción. No entiendo, no, pero usted tiene la autoridad legal y si ya lo definió y conoce quiénes son los prospectos de participantes, pues usted busca las órdenes necesarias y hace el levantamiento a nivel de inteligencia para proscribir eso y para producir los enjuiciamientos. Valentín, recientemente vimos una declaración del señor Jochi Gómez. Okay. Una entrevista. No. Eso fue un trending topic aquí en la República Dominicana. Aquí hemos tenido 2 casos que lo vamos a abordar. Ex post facto. Vamos a hablar de 2 casos muy importantes. Pero el primero que yo quiero abordar. El señor Jochi Gómez dio, dentro de tantas declaraciones que dio en esa entrevista, hubo una que llamó mucho la atención. La primera fue que él dijo que él está siendo acusado de terrorista y de ser un tipo conspirador contra el gobierno, producto de la situación de los semáforos aquí en la capital. Por este caso, ahí él tiene una situación con la empresa Transcor Latam, que dicho sea de paso, también se le acusa de falsificación de algunos derechos, presuntamente, en ese caso. Entonces él señalaba y vinculaba a 2 personas, uno que es un colega suyo del ejercicio del derecho, el señor Jorge Luis Polanco, y mencionaba al señor Milton Morrison. Entonces, circunscribiéndome al ámbito legal, más que todo, un imputado, una persona que está siendo procesada, o sea, que está en medio de un proceso de investigación, ¿es correcto, es legal o qué consecuencias legales puede tener el que él esté ofreciendo este tipo de declaraciones? ¿Y cuáles implicaciones al estar divulgando incluso supuestas informaciones que de manera confidencial él brindaba? Porque mostró conversaciones con ese abogado que, dicho sea de paso, era funcionario del Estado, y también mencionó y divulgó reuniones privadas que tuvo también con el señor Milton Morrison, y donde lo acusó a ellos de que ellos fueron los que provocaron el desastre aquí con el tema del tránsito, con el apagón de los semáforos. ¿Usted va a decir algo? No, responda a eso. Ok. Mira, un imputado puede ofrecer declaraciones. Sí. ¿Por qué? De hecho, en el caso del señor Jochi Gómez, no solamente es que él es un imputado procesado, que tiene sobre su haber la imposición de una medida de coerción, que en principio fue privativa de libertad y que luego le fue variada por un recurso. Presentación periódica e impedimento de salida, me parece que tiene. Pero supongamos que él no sea nada más un imputado, puede ser un condenado por medio de una sentencia firme. Es decir, una sentencia firme es aquella que tiene la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, que por vía de consecuencia no hay recurso aperturado de forma ordinaria para atacar esa decisión. ¿Vamos bien? Ahora, cuando se condena a una persona, ¿cuáles son los derechos que se precarizan por la decisión? ¿Qué es lo que ordena una condena o qué es lo que ordena una medida de coerción? La medida de coerción dice, usted tiene 3 meses de prisión preventiva. Prisión preventiva. ¿Qué derecho ataca, conculca o precariza la prisión preventiva o la prisión definitiva? Un solo. El derecho a la libertad, el derecho a la locomoción. Pero después, todos los demás derechos que la Constitución le consagra a usted, todos los derechos fundamentales que están establecidos en favor del ciudadano, del ser humano, usted lo tiene todavía garantizados. El derecho a la libre expresión del pensamiento es uno, que él puede ejercer cuando le dé su santa voluntad.
Y lo hizo. Y cuando tú ves que hay gente que tratan de endemoniarlo y de disminuirle la capacidad en términos de verbalizar verdades, lo hacen sobre la base de que solamente aquello que afecta nuestros intereses es absolutamente poco serio, pero aquello que favorece los intereses, incluso los del Estado, son buenos, porque tú me puedes hacer una diferenciación entre Mimilo Jiménez, que está diciendo muchísimas cosas y que pretende que eso sirva para condenar a unas personas, y lo que está diciendo él. Los dos fueron imputados. Claro. Los dos fueron acusados. Entonces a uno tú le crees, a otro no. Eso no puede ser así, porque entonces tú estás violando el principio de igualdad. Y no hay equidad en ese tipo de trato. Ahora bien, toda manifestación. Y no hay diferencia, perdón, en que uno lo haga en un medio de comunicación y el otro lo haga como delator ante el Ministerio Público. Pero es peor, porque un delator, ¿qué es un delator? Un delator es una persona que presuntamente se ha arrepentido del ajuste de la conducta a norma prescriptiva que ya él cometió. Es decir, tú lo que estás haciendo es diciendo, yo me arrepiento, yo soy un delincuente, pero me arrepiento de ser delincuente, pero tú no sabes, como es un delator premiado, si lo que está hablando es el premio o lo que está hablando es la verdad. Por eso un delator premiado no tiene el mismo valor que un testigo presencial de algún hecho que no haya ajustado o definido en su conducta una norma prescriptiva. Entonces, ¿cuál tiene más valor? El de este individuo. Claro que sí, porque Hochi no está siendo premiado. El que está siendo premiado es aquel que debiendo estar preso no lo está, que debiendo estarse acusado no lo está, que debiendo acarrear una pena, igual que los demás que le están acusando, no está en esa condición. A propósito, ¿cuándo se retoma el caso del Intran? No, yo no sé, pues yo no tengo ese caso, yo no tengo que ver con eso, pero lo que sí quiero establecerle, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿el señor Hochi tiene alguna razón para mentir? No. No, y otra cosa, porque tú tienes que verlo en el contexto general. Él atacó a medio gobierno, porque nada más fueron eso. Él habló incluso de Bengochea, hasta del presidente. Hasta del presidente. Él habló de todo el mundo. Ahora bien, él tiene alguna razón para ir en contra de ese gobierno. Bueno, tú podrías decir, bueno, en este gobierno lo procesaron, lo vejaron quizás, lo maniataron, lo sometieron. Hay un nuevo contrato del Intran que lo dejaron fuera. Pero yo lo que, pero yo le voy a decir algo a usted. El presidente de la República nunca ha ido a mi casa. Él nunca ha ido donde mi mamá. El presidente de la República, cuando fue electo presidente, aún sin tomar posesión, hizo 2 visitas. La primera la hizo al señor Guillermo Gómez. Eso está ahí, búsquenlo ahí. Búsquenlo. Sí. Y la segunda al señor Marino Zapete. Ahora le voy a decir otra cosa también, porque el problema es que eso que ha hecho Hochi Gómez marca un antes y un después en este país, incluso en la valoración del funcionariato dominicano y del gobierno. ¿Por qué? Hochi Gómez nació en el PRD-PRM. Sí. ¿Tú no lo puedes acusar de ser un opositor? No, al contrario. Y el presidente de la República, vuelvo y le digo, visita a su padre. Pero quiero recordarles, por si acaso ustedes lo olvidan, que a raíz del apresamiento de Hochi Gómez, el señor padre de Hochi Gómez, el flamante periodista Guillermo Gómez, dice, yo voy a hablar. Y tembló la tierra. Y se hicieron unos escarceos, que ahora sabemos, según Hochi Gómez, que intervino incluso Jorge Luis Polanco, según Hochi Gómez. No, yo no he dicho nada. Exactamente. Enviado por quién, dice él, por el presidente, sí, para resolver una situación. Pero mire, Guillermo Gómez no habló. No habló. Parece que le dijeron, date quieto, que yo resuelvo eso. Y se resolvió. Y se resolvió porque le voy a dar un dato. Espérate, que fue lo que usted me iba a preguntar, o me estaba preguntando aquí. Sí. Yo le voy a dar un dato, escúcheme esto. Pero ¿cómo así? ¿La justicia no es independiente? ¿Cuál justicia? O sea, ¿Cuál ¿de qué justicia? forma se resolvió? La justicia está dejando de ser justicia. No solamente que no es independiente, sino que está dejando de ser justicia. Porque nosotros tenemos que hacer esfuerzos
en el colectivo nacional, el esfuerzo exigente tendente a la recuperación de la justicia y la credibilidad de la misma. ¿Hubo privilegios en ese caso? Le voy a dar un dato para que usted quiera saber si hay privilegio. Mire, yo puse el ejemplo de estos dos personajes. Yo puse, mire, de este lado está Jean Alain Rodríguez y de este lado Jochi Gómez. Oiga las similitudes. Yo le voy a dar las similitudes y usted me dice a mí. Yo le voy a hacer la pregunta a usted. Yo le voy a hacer la pregunta si hay justicia independiente. Oigan, de este lado Jochi Gómez. Jochi Gómez. Misma calificación jurídica, pero peor, porque le agregan de que el terrorismo. Sí. Es decir, actos de corrupción, terrorismo. Peor calificación jurídica. Aquí solamente hay presuntos actos de corrupción. En ambos presuntos. Entonces, agréguele esto. Mire, agréguele. Mismos fiscales. Sí. Mismos jueces. Sí. Mismo abogado. Sí. Mismos montos o aproximados. Sí. Jean Alain todavía tiene prisión domiciliaria casi 4 años después. Después de durar 2 años y pico, casi 3. Y Jochi, después que el papá dijo, voy a hablar. ¿Duró cuánto? ¿Como un mes y pico? Mes. ¿Un mes? Un mes. Entonces yo quiero que usted me diga a mí. Que ojo, dicho sea de paso, Jean Alain fue el que se presentó en la Procuraduría de manera voluntaria. Sí, de manera voluntaria. No fue que lo agarraron como a Jochi. Entonces yo quiero que usted me diga a mí, ahora yo le hago la pregunta. Ante esa realidad, son hechos, no palabras, como decían, ¿eh? Hechos, no palabras. Estos hechos, ¿tenemos justicia independiente? No, espérese, no me dé vuelta. ¿Es un sí o no? ¿Sí o no? No, claro que no. Sabemos que en el tema de Jean Alain hay una relación política. De hecho, faltan personas. Es un tema personal. Ahora bien, política. En el ahora faltan personas. Ahora bien. Pero en el expediente faltan. Pero yo quiero que usted sepa algo. Si nosotros tuviéramos verdaderamente un compromiso con el Ministerio Público, la cúpula, es decir, la Procuraduría, que se ufanó de que no tiene compromiso con nadie, de que le da a cada quien lo que y que actuó sobre 2 premisas. Primero, si en diciembre no hay preso, marchamos de nuevo. Primera premisa. Segunda premisa, duerman sin ropa. El grito de guerra de los medios de comunicación. ¿Por qué en este gobierno ahora mismo no están durmiendo con ropa? Porque por lo dicho por Jochi Gómez, ya hace rato que debió de haber. Pero no solo eso. Que nosotros debíamos tener por lo menos, medio gobierno preso. Mire, pero Jochi Gómez dijo algo muy interesante, mi querido amigo. Por eso yo digo que usted es uno de los mejores penalistas que tiene este país, porque analizar el derecho en todas sus dimensiones con usted es sumamente enriquecedor. Esto es una cátedra jurídica que le estamos dando al pueblo dominicano en el día de hoy. Jochi Gómez dijo algo muy importante y dijo lo siguiente. Dijo, otra de las empresas de él que se llama Aurix, es una empresa que brinda temas de seguridad, de inteligencia al Estado Dominicano y específicamente tiene unas vinculaciones en la frontera, donde tiene ahí unos temas biométricos y unos peritajes ahí. Y dijo algo muy impresionante. Dijo, si a mí me están acusando de terrorista, miren esto. Y sacó su celular y dijo, mire aquí. Ministro de Defensa, en ese momento era Díaz Morfa. Él le escribió un mensaje. Según las instrucciones ofrecidas por el presidente de la República, le remito a usted el informe tal y tal y tal y tal. Y ahí le responde el ministro diciéndole, ok, recibido. Pero también tiene ahí otra conversación enviada a otro funcionario que era obligado a rendirle ese informe. Entonces él dice, si yo actué como un terrorista, entonces se supone de que aquí todos tenemos que bailar en el mismo barco, porque ellos también lo resolvían. Tanto el del DNI, el señor Luis Soto, como también el ministro de las Fuerzas Armadas. Pero hay un tema peor todavía. ¿Cuál? Él dijo que aquí vinieron unos inspectores de Estados Unidos, de la Oficina de Transporte de la Ciudad de Nueva York, y que el señor Milton Morrison en los próximos días, dio 10 días, iba a ser citado a los Estados Unidos porque le ofreció dinero y eso era ilegal. Entonces, dada toda esa situación, era para que aquí por lo menos se pronunciaran y esa gente fueran por lo menos interrogadas. ¿O usted entiende que no? O que por lo menos en la semanal, la cosa esa que hace el presidente, le preguntaran al presidente si todo eso es cierto. Que alguien le preguntara, ¿me entiendes? Pero eso no va a ocurrir, porque ahí hay una agenda preestablecida.
Ahí no hay un guión. Un guión. Hay un guión, claro que sí, claro que sí. No, pero ahí se lleva el tema, pero los periodistas son libres de preguntar. Bueno, pero no tenemos entonces libertad de preguntas. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Ahora, lo que yo sí les sé decir es lo siguiente, mire. Él señaló cosas más graves que esas, mucho más graves. Y eso tiene, como yo decía con respecto a otro tema, una onda expansiva. Porque se convierte en una especie de alud. Lo de la finca, doctor. Él señaló muchas cosas más importantes. Entonces, lo que yo sí sé es que por lo dicho por ese señor, que dijo haber tenido prueba, tener prueba para todo eso. Ahora, el problema es que yo hay cosas que no las entiendo. Primero, la coincidencia de la entrevista. Él dice, a mí me hicieron una entrevista y fue fulano que me llevó, y entonces ese señor al que él señala como ese fulano que lo llevó, lleva a otra persona a la misma entrevista con la misma persona, y a nadie eso le llama la atención. Claro, o sea que hay un vínculo. No, pero el vínculo es más grave, espérate, porque hay un problema. Su padre, que fue visitado por el candidato presidencial que ganó las elecciones, ya presidente electo, primera visita. Antes de esa visita, ahí están los videos, tenía un discurso en contra de la actual Procuradora General de la República. Que muchos dicen que fue que le fueron a decir a él, estate tranquilo, que nosotros necesitamos que se haga un trabajo. Claro. El hombre se cayó. Ahora lo que yo no entiendo es cómo ese discurso silenciado, pero que se encuentra todavía colgado, porque Internet no olvida, en redes sociales, tiene esta dicotomía con respecto de su hijo. Son discursos diametralmente opuestos. Porque mientras uno no cree, el otro cree. Y mientras uno aupa a una persona, el otro aupa a otro. Y sin embargo, nosotros nos hemos ido con el amague. Porque las conexiones que hay no es para hacer un programa, sino para que de verdad el funcionariato de la República Dominicana, del actual gobierno, duerma con ropa. Doctor, nosotros no podemos despedir esta entrevista sin antes de hablar de uno de los casos más grandes que ha repercutido no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, como lo fue aquí la tragedia del Yetse. Aproximadamente más de 236 personas fallecieron en ese lugar. Hay más de 130 heridos que algunos se le han ido dando de alta, otros continúan ingresados en diferentes centros hospitalarios de nuestro país. Y aquí se hablan de dos cosas. Y ahora lo que se está hablando es de demanda, que ahí dicho sea de paso vuelve a resurgir el nombre de ese flamante abogado que renunció a su posición pública en el Estado para irse a defender al señor Antonio Espaillat. Centrado en esta realidad, por el ámbito penal, la ley establece de 12 a 36 meses de prisión. De 3 meses, perdón, a 36 meses de prisión. Y por el ámbito civil se habla de demandas millonarias. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuáles las implicaciones legales que pudieran existir en caso de que se demostrase de que hay algún tipo de responsabilidad, ya sea por falta de mantenimiento, ya sea por negligencia, por descuido o por lo que fuese? Mira, la gente dice demanda, pero no se lo tomes al dedillo, porque es un vocablo. A veces tú, queriendo decir querella, dice demanda. Todo dependerá de quién sea el profesional que lo utilice. Sí. Se puede equivocar. Una demanda está referida al ámbito del derecho civil. Una demanda es una contestación interpartes, partes privadas. Sí. Una querella es una acción que tú llevas efecto por ante el órgano público de persecución penal, que es el Ministerio Público, tendente a la consecución de llevar a cabo un procedimiento punitivo donde tú les indicas a alguien la comisión de un delito, una infracción o un crimen. Ahora, ¿qué ocurrió en el Yetse? Bueno, de entrada sí, de golpe y porrazo, tú dirás, bueno, ahí hay una especie de homicidio imprudencial, que no se conoce aquí como homicidio imprudencial. El artículo 319 lo define como
homicidio involuntario, que en realidad no es involuntario, aunque es la parte, la forma en que se define en la República Dominicana, sino inintencional. Porque voluntad siempre va a haber, no de cometer un delito, pero sí de cometer una acción. Y tú tienes que tener una acción, un acto, porque nosotros tenemos un derecho penal de acto. Entonces, pero el acto puede ser omisivo. La comisión por omisión, es decir, omitir la obligación que tú tienes de cumplir con un reglamento, de hacer cosas tendentes a que no se produzca un daño. Entonces, nosotros tenemos negligencia, muy probablemente. Eso lo determinará el estudio que se haga. Ahora, yo he dicho, y como no se han corregido esos asuntos, voy a acusar al gobierno, yo voy a acusar al gobierno de negligencia también imprudencial. Porque desde el día cero he estado diciendo que el presidente de la República, y he dicho bien intencionado, el presidente de la República y dolido, de la forma en que lo he dicho, no me voy a extender mucho porque el tiempo apremia aquí en este programa, pero he dicho, cometió un error el presidente de la República, porque el presidente de la República solicitó que se hiciera un levantamiento y un estudio, que eso en derecho se conoce como un peritaje, y el presidente de la República no tiene autoridad legal para ordenar peritajes. También se le ordenó al ONESPI, que tiene una de las personas más preparadas, más calificadas para hacer ese estudio, una persona plausible y decorosa, pero no tiene autoridad legal para hacer ese levantamiento. Debió ser el Ministerio Público, entonces, porque el Estado es parte. Iniciara esa investigación. Debió ser el Ministerio Público o un juez, porque el Código Procesal Penal en el artículo 207 te dice a ti que en la etapa preparatoria o investigativa el Ministerio Público es el que tiene facultad para ordenar peritajes. Fuera de ahí el juez siempre ordenará los peritajes. Pero también la ley 454-08 en su artículo 11 párrafo te dice a ti que solamente el INASIF dentro de las instituciones públicas es la única facultada para ofertar los peritajes que se requieren en el sistema de justicia de la República Dominicana. Entonces, lo están haciendo mal. Ya yo creo que lo están haciendo mal intencionalmente. Porque se lo he dicho 20,000 veces. Eso para que se caiga el proceso. Pero entonces tú quieres afectar a las víctimas. Yo le estoy diciendo hace rato, mire, nosotros tenemos una ley. Qué sencillo, es muy fácil corregir ese asunto, pero ya me está, a mí me está ya molestando, ¿tú me entiendes? Ya me estoy sintiendo airado, porque desde el día cero, con las palabras más eufónicas posibles, yo le estoy diciendo, vamos a hacer esto bien. Claro. Vamos a hacerlo bien, lo están haciendo mal. Igual que cuando el Ministerio Público dijo que por el artículo 23 de la ley 155-17 afectó las finanzas de ese ciudadano, inmovilizó sus cuentas, eso está también incorrecto porque eso es ilegal. Porque la ley establece que tú solamente puedes utilizar ese articulado para favorecer para favorecerte dentro de la investigación que esté remitida específica y exclusivamente al ámbito de la ley 155-17 o a sus delitos precedentes. O sea, como el tema de lavado. Pero el artículo 319 no es un delito precedente de la ley de lavado. ¿Tú entiendes? Entonces, claro, si lo están haciendo mal, pero ¿para favorecer qué? Yo entiendo que en principio, lo dije, se está haciendo por error, pero ya tú no me puedes mantener un error en el tiempo, tanto tiempo. Medrano, máxime, perdón, cuando tú te despojas de tu abogado y ese abogado pasa a formar parte de la defensa, de la futura defensa. Entonces, de una aquí se están haciendo varias cosas mal, porque primero, por ejemplo, el gobierno no tiene facultades para ordenar que se realice un peritaje. El gobierno no, el presidente, porque el Ministerio Público es parte del gobierno. El presidente es el que cabeza el gobierno. El Ministerio Público es parte del gobierno. La gente cree que es independiente, pero nada dice que es independiente. No, la Constitución de la República lo que hizo fue buscar otro método de elección. Camuflar un decreto. Porque nada más lo promueve. Pero ¿qué pasa? Aquí, si el presidente ordenó entonces esta investigación, ese informe no puede ser válido ante un juez, porque él es parte, como representante del Estado. Pero también, entonces, en ese ámbito ahí, lo que se está buscando es como una inobservancia para que el proceso se caiga entonces en un tribunal. Pero tú, vuelvo y te digo, homicidio imprudencial, pero esto es una negligencia voluntaria. O sea, ¿cuáles son las consecuencias que, por ejemplo, pudiera enfrentar en este caso los dueños del Yetse, o sea, Antonio Espaillá y los demás que figuran ahí como dueños de la empresa, que los beneficiarios finales, porque los dueños del Yetse es una empresa, pero hay que llegar a los beneficiarios finales. Ahí está Antonio, que es la cara. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, hasta ahora, si nosotros no encontramos
como suele pasar en la mayoría de los procesos con el Ministerio Público, que abulta situaciones y cosas y es creativo y encuentra una forma, por ejemplo, de una comisión por omisión en un delito determinado y amplía el rango punitivo de la sanción que pueda recaer sobre las personas. Hasta ahora nosotros tenemos 319, punitivamente hablando. Lo otro es un asunto pecuniario, de cuánto dinero podría envolver, pero el tema, desde el punto de vista del derecho penal, la posibilidad de que sea ese el ámbito de elección. Recuerda, nosotros tenemos... Por donde se aborde. Bueno, nos vamos por lo penal. Sí. Aquí hay hasta 36 meses de prisión. No. 24 meses. 24 lo máximo. Hay 12 menos. 12 menos. En principio. Dos años. En principio. Y una pregunta, porque yo abordé esto en un programa a modo de reflexión. Aquí no existe la acumulación de pena. Gracias a Dios. Pero en el hipotético caso, porque aquí hablamos de que partiendo de un monto, ya hay 236 fallecidos. 236 fallecidos. Suponiendo de que, por ejemplo, cada familia demande de manera independiente. No existiera una vía legal en la que un juez dice, bueno, aquí tenemos 100 casos, vamos a dar una condena de manera general para satisfacer a cada uno de los demandantes. Vamos a darle 30 años. Eso no existe. No, claro que no. No es legal. No. Nosotros no tenemos cúmulo de pena y es bueno que no lo tengamos. De hecho, nosotros no tenemos pena de muerte y es bueno que no lo tengamos porque el sistema de justicia de la República Dominicana y su falibilidad no están preparados todavía para poder administrar este tipo de situaciones. Hay aprestos en el Código Penal, la modificación para llevar hasta un máximo de 60 el cúmulo de pena. Pero eso también es una forma de camuflar, como tú dijiste del decreto presidencial, de camuflar una pena de muerte, porque si tú le vas a aplicar esa pena de 60 años a una persona que tenga 18 años o más, porque eso es lo que la mayoría se establece a los 18 años, sí. 60 más 18 son 78, y el promedio de vida son 74, o sea que tú lo estás matando como quieras. Entonces, por el ámbito civil, ahí mismo, porque ya no queda claro el ámbito penal, pero por el ámbito civil hay un tema que a mí me preocupa, y es que todos los fallecidos no se pagan igual en la justicia. No, pero que yo te iba a decir eso, porque tú me estabas diciendo, vamos a sancionar y a todo el mundo le vamos a dar tal cosa. No, es que lamentablemente... O sea, ante la justicia un Juan Pérez no es lo mismo que un Grullón. Pero es que no somos iguales. No es que nadie sea menos que nadie, porque tú no lo puedes ver hacia abajo, verlo hacia arriba. Tú crees que es lo mismo el brazo mío, brazo derecho, pero para mí es mi brazo el más importante, porque para mí el brazo más importante es el mío, pero eso es para mí. Pero sí. ¿Tú crees que el brazo mío es lo mismo que Pedro Martínez en su momento? ¿El de Pedro Martínez? No, imposible. O el brazo derecho mío, o el del mismo Octavio Dotel, en paz descanse, tristemente caído en ese acontecimiento. No es lo mismo. Es que la indemnización hacia, por ejemplo, esa jovencita de los Grullón, y bueno, no lo ponga así, ponlo al nivel del drama, de la pérdida, fotografía existencialmente esta realidad, luctuosa y penosa. Doña Melba Grullón, esa dama tan aportativa para la sociedad dominicana, tan correcta, con tantos valores, perdió su única hija. ¿Tú crees que eso es lo mismo? Pero hay gente que perdieron, ahí se perdieron familias enteras. Claro. Familias enteras. Entonces, ahí es que digo, no es lo mismo. Sobre estos argumentos, y cada quien puede dar la ponderación del juez para poder entonces emitir una sentencia en función de eso. Y cada quien, respondiendo parte de tu pregunta anterior, puede demandar particularmente, pero no solamente las personas continuadores jurídicos de los fallecidos, también las personas que resultaron lesionados. Igual las personas que estando en ese lugar no resultaron lesionados, pero estuvieron y pueden demostrar que estuvieron. Igual los circunvecinos, las personas que tienen negocios alrededor que fueron afectados. Igual el Estado que dispuso económicamente de una fortuna para ir en auxilio de las personas. No diga eso, que todos los vecinos van y se querellan. No, pero no es mentira, porque tienes el legítimo derecho, si fueron afectados, de demandar. Lo que hay que demostrar es que estás afectado. Ahora, ¿en qué ámbito del derecho usted puede hacer eso? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué sede? Bueno, el derecho penal te permite a ti llevar accesoriamente a lo civil, pero el civil no te permite llevar nada penal. Entonces, ¿cuál sería la sede de elección? Dependerá del dolor de cada quien y dependerá también
de las ideas, de las iniciativas, las creatividades de los abogados que hayan de propulsar esas acciones. Valentín, dos cosas. Sí. Primero, hay personas que entienden que el Ministerio Público ya debió apresar al dueño del YECSEC o a quien figura como la cara del YECSEC. Esa, por un lado. Y lo otro es el llenado de las actas de defunción en el INASIF, que no establecen el lugar exacto de la tragedia. Dígase YECSEC. Alguna persona quiere que esa palabra aparezca en esa acta de defunción. Eso no hace falta necesariamente. Mira, el artículo 170 del Código Procesal Penal te permite a ti probar el hecho punible con libertad probatoria. Nosotros no solamente tenemos actas de defunción, por ejemplo, se tienen también las necropsias que hizo el INASIF. Y en adición a ello, un listado que todo el mundo conoce que es público de las personas que fallecieron. Y en los hospitales de las personas que fueron recibidas y que fueron afectadas. El cúmulo de esos elementos probatorios no deja lugar a duda de la ocurrencia del siniestro y después de las personas que lamentablemente, triste y luctuosamente resultaron siendo finados de ese acontecimiento. A los fines probatorios ulteriores a nivel del proceso penal, eso no tiene ningún tipo de afectación. En cuanto a si esta persona debió ser arrestada o no, esto es lo que está poniendo no al señor Antonio Espaillá. El cuestionamiento es al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es muy raudo y veloz cuando se trata de retaliación o de un pobre infeliz. Debió por lo menos ser llamado a... Oye, en La Vega un señor fue afectado de la misma forma, porque el señor Antonio Espaillá también es un afectado, no se olvide de eso. Él puede ser el causante o no del acontecimiento y su condición de infractor no lo hace menos víctima. Él es víctima también. Pero así pasó con una persona de La Vega y el Ministerio Público fue muy raudo en agarrarlo preso, conocerle medidas y hasta procurar condenación. Entonces, aquello se hizo mal. Yo estoy de acuerdo con que lo que se hizo mal fue lo de La Vega. Pero sale a la calle, da la cara, aunque sea tu cara dura, reconoce que te equivocaste, que metiste la pata en La Vega, pídele perdón al señor de La Vega o las personas que estuvieron involucrados en ese hecho, pídele perdón y dile a la ciudadanía que esto se está haciendo diferente, porque lo correcto es hacerlo como se está haciendo ahora. Lo que pasa es que el Ministerio Público nunca va a hacer eso, Valentín. No, porque el Ministerio Público juega solamente a la publicidad. Además, no es lo mismo, porque aquí se está tratando de un peje gordo. Lo dije bonito porque yo lo iba a decir con otras palabras. Aquí se está tratando, Valentín, de un peje gordo, porque están hablando aquí de don Antonio Espaillá. El problema no es don Antonio. Si fuera por don Antonio, estuviera preso y con medida de coerción, con el debido respeto para don Antonio. El problema es quienes están detrás de don Antonio. Levanten el velo para que ustedes vean quiénes son los socios de don Antonio. Levanten el velo. Esos grupos empresariales. Levanten el velo, no en los grupos empresariales, búscate los políticos. Levanta el velo. Y tú dirás, pero ahora yo entiendo. Porque yo te digo, oye, puerco no se arranca en Javilla, no se rasca en Javilla. Pero no políticos puerco no se rasca. ¿Qué? No, como socios. Recuérdate que Antonio no solamente tenía el YECSEC. Sí. Él tiene otras empresas, tiene socios. Sí, pero que sus amigos no lo van a dejar solo en ese momento. No. Oye, o lo que él representa para ellos. Oye, los amigos en el momento que puedan salvar su patrimonio dejan solo a quien sea. Porque yo creo que son empresarios, como el presidente, que es empresario. No dije que él fuera socio, sino que es empresario. Los amigos te dejan solo a ti. Cuando sus intereses ya están salvaguardados y tú, desde el punto de vista del buen nombre, vamos a decir, ¿verdad? Puedes afectar. Te dejan solo. El problema es que hasta ahora no se sabe, ellos no saben, y sus abogados no están estudiando a ver cuál es el asunto de las posibles implicaciones, hasta dónde llega el radio expansivo persecutor en términos pecuniarios. Que pudiera destapar otras cosas más allá. No, lo interesante es cómo todos los medios tratan el tema. Hasta los que supuestamente están atacando. Nadie levanta el velo. Levanta el velo corporativo para que me diga a mí quiénes son los que están detrás. Porque hay un asunto aquí reputacional.
Claro. Pues levántame el velo. Porque él dirige un, Pero él eso dirige un se imperio. resuelve Mira, buscando mira, el acta de mira, asamblea. el problema es que Medrano. el problema El es que, problema no es hasta de óigame, asamblea. no, es más complejo de ahí. Eso es más complejo de ahí. El problema de este país, oye, el problema de este país es que este país lo gobiernan intereses particulares. Por eso nosotros vimos lo que pasó con una empresa que se le había vencido un contrato, le faltaban unos años y le dieron 30 años más. Eso no es gratis. Claro. Eso no es gratis. Es el contrato de Aerodón. No, yo no estoy hablando. Ah, bueno, no sé, usted fue que lo dijo. Cualquier parecido a la Como realidad. como decía nuestro Señor Jesucristo, lo has dicho tú. Bueno, Valentín, la verdad que ha sido enriquecedor. Hoy hemos tenido una cátedra jurídica, hemos abordado diferentes Y temas. faltaron temas. Faltaron muchos temas, pero ya será Sí, en otra faltaron. entrega, porque la verdad que tener la presencia de el mejor abogado penalista que tiene la República Dominicana, mi amigo te van a matar. si sigues diciendo Valentín eso. Medrano, ha sido la verdad que una experiencia única. Así que yo le invito a ustedes a compartir esta entrevista, a hacerla llegar a todos los rincones, no solo del país, sino del mundo. Así que en otra entrega, pues nos veremos. Muchas gracias.